Buenas tardes, mi nombre es Isabel López Carrillo, soy estudiante de la Universidad Milenio de la carrera de Contaduría y Finanzas. En la presente hablaré acerca de los estados financieros conforme a los US GAAP o bien principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos. De manera introductoria me gustaría hablar acerca de los orígenes de la regulación contable en Estados Unidos. A finales de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York decayó. Este suceso suele relacionarse con el nacimiento de la regulación contable en Estados Unidos, o también denominado la Gran Depresión, lo cual consistió en que algunas empresas no estaban legalmente constituidas y estaban cotizando dentro de la bolsa de valores. Al momento de que los inversores entraban a la bolsa de valores y en su gran mayoría eran inexpertos, no tenían como tal la noción de cómo manejaban ese proceso de la compra y venta de acciones, pues hacía de que las empresas aumentaran sus costos respecto de sus acciones. Entonces, cuando los inversores depositaban su dinero al momento de comprar las acciones, esas empresas fantasma desaparecían, lo cual indica que en Estados Unidos evidentemente no existía un sustento o algo que evaluara o sustentara la información que las empresas manejaban, las empresas representaban en sus estados financieros. Es por esto importante que se maneje lineamientos, que se manejen reglas, que se manejen normas que regulen la información financiera de las empresas. Pero esto nacen las US GAAP o los principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales son aplicados en empresas que presentan información financiera en Estados Unidos. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son definidos como un conjunto de normas o reglas, bien requerimientos, en los cuales se deben de basar las empresas para estructurar su información financiera, es decir, sus estados financieros básicos. Las GAPs establecen estándares que son adoptados por la Comisión de Bolsa de Valores en Estados Unidos. Incluyen las definiciones como son los conceptos y los principios que más adelante se van a observar que deben de ser aplicados en los estados financieros. Dichos principios, dichas normas, dicho requerimiento son emitidos por la Junta de Normas de Contabilidad Financiera y la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental. Estos principios fueron establecidos con el objetivo de que los estados financieros que presentaban las empresas en Estados Unidos pues contaban con ciertas características, entre ellas la coherencia y la transparencia. Antes de continuar, hay que establecer lo que son los estados financieros básicos. Bien sabemos que los estados financieros básicos son documentos que representan o que reflejan información de la empresa. Reflejan su posición financiera, cómo se están desempeñando, sus recursos, sus deudas, la utilidad, si tienen pérdida, entre otro tipo de información. Los estados financieros son una herramienta esencial que nos permiten tomar decisiones, ya que se convierte en información financiera útil para usuarios internos o externos. Dentro de los estados financieros básicos podemos encontrar el estado de situación financiera, o también conocido como balance general, así como el estado de resultado integral, el estado de cambios en el capital contable, o bien el estado de cambios en el patrimonio, y por último el estado de flujos de efectivo. Respecto al estado de situación financiera, puedo mencionar de manera general que representa información como lo que tiene la empresa y lo que debe la empresa, es decir, sus bienes o derechos y sus obligaciones. Respecto al estado de resultado integral, maneja información como los ingresos, los gastos y los costos que nos van a permitir determinar si la empresa obtuvo una utilidad o bien una pérdida. Por otro lado está el estado de cambios capital contable o estado de cambios en el patrimonio, que muestra los movimientos que tiene el patrimonio de la empresa.
Es decir, si entró algún accionista, si hubo el retiro de algún accionista, nuevas aportaciones, entre otros datos. Y por último, el estado de flujos de efectivo, el cual muestra el origen y la aplicación de los recursos de la empresa. Es decir, de qué fuentes obtiene la empresa el dinero y en qué lo va a aplicar, en qué lo va a invertir. Ya que conocemos de manera general los estados financieros básicos, que deben ser regulados por los principios de contabilidad generalmente aceptados, debemos conocer cuáles son los objetivos de los GAAP, es decir, cuál es su finalidad, qué vamos a obtener con su aplicación. Uno de los propósitos de los GAAP es asegurar que la información financiera que representan en sus estados financieros las empresas sea transparente, sea coherente, sea consistente. Es decir, que nos permita analizar la información, que nos permita interpretarla de manera que nos refleje que realmente la situación económica de la empresa es verídica, es real. Es por eso que hay que establecer bases comunes en la transmisión de información contable para que se pueda ser entendida y pueda ser interpretada por todos. Entrando en materia acerca ya de los principios que son establecidos dentro de estas normas, dentro de estas reglas, tenemos lo que es el principio de regularidad. Indica aquí que el contador se ha adherido a las reglas y regulaciones del GAAP como estándar. Esto quiere decir que la información contable que maneja el contador tiene que seguir los lineamientos, tiene que basarse en las reglas. En cuanto al principio de coherencia, pues los contadores se comprometen a aplicar la misma norma a lo largo del proceso. Esto quiere decir que las reglas y los procedimientos deben ser aplicados coherentemente con la actividad de la empresa. El principio de sinceridad hace referencia a que el contador tiene que ser realmente profesional, tiene que aplicar su ética, tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, tiene que ser justo y preciso al momento de interpretar la información financiera. En cuanto al principio de permanencia de los métodos, esto indica que los procedimientos utilizados en los informes financieros deben ser conscientes, permitiendo la comparación de la información financiera de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que la información que se presenta en los estados financieros se debe de poder comparar un periodo con otro periodo. Ahora con el principio de compensación. Anteriormente el gobierno les daba una compensación a las empresas por realizar sus estados financieros y presentar su información financiera. Por lo tanto, el principio de compensación dice que los aspectos negativos como los positivos deben notificarse con total transparencia y sin la expectativa de una compensación de la deuda. Es decir, que forzosamente se está obligado a presentar la información financiera, ya sea que te den una compensación o no, pero de tal manera es la obligación de cualquier empresa presentar su información. Principio de prudencia. Nos menciona que es enfatizar la representación de datos financieros basados en hechos que no se vea empañada por la especulación. Esto quiere decir que no va a presentar información que no sea realmente sustentada. Para esto se necesita evidencia, se necesita documentación que represente que realmente existe esa información, que realmente se realizaron esas transacciones, que todo lo que está registrado en la información financiera esté avalado, no a base de especulaciones, sino que realmente exista una factura o una evidencia, algo que sustente la información. En cuanto al principio de continuidad, como bien mencioné al principio, uno de los temas importantes es que realmente existan las empresas, es decir, que no son empresas fantasmas y algo que nos asegure que la empresa va a seguir en constante operación y que no va a desaparecer. El principio de periodicidad indica que todos los periodos deben estar debidamente registrados, todo en la fecha determinada. Por ejemplo, aquí nos menciona que los ingresos deben declararse en su periodo contable relevante.
El principio de materialidad nos indica que los contadores deben revelar completamente todos los datos financieros y la información contable en los informes financieros, es decir, que no debe hacer ninguna omisión respecto a la información que se debe presentar en la información financiera. También aquí entra si existe algún error en el registro, se deben hacer ajustes y pues por supuesto esos ajustes deben de establecerse en algunas notas de los estados financieros de manera que se presente completamente la información. Y por último, el principio de la máxima buena fe. Dentro de este principio nos menciona que las partes sean honestas en todas las transacciones, pero también aquí podemos mencionar que si el contador, si la persona que emite la información financiera se percata de que la empresa está haciendo fraude, pues tiene que notificarlo a las autoridades para que de esta manera su integridad quede limpia. Para finalizar y de manera de conclusión, las normas internacionales de información financiera se aplican de tal manera que pues puede haber una convergencia, puede haber una unión que se aplique en general a todos los estados financieros, a toda la información financiera, para que de esta manera pueda ser entendida e interpretada por cualquier usuario de manera internacional. Es por eso que las NIF son estándares para el reconocimiento, la evaluación y la medición de la información financiera que manejan las empresas, pero hablando claro de manera internacional, para que de esta manera pues se permita que la información financiera pueda ser comparable y así facilite la toma de decisiones.